información topográfica tendremos de nuestra zona. Generalmente debemos tener, aunque sea el área muy grande, un único plano donde normalmente toda la zona que abarque el sistema de distribución, y podemos emplear una escala, aunque sea pequeña, uno en 10.000 a uno en 5.000, o sea que nos dé poca información, pero sí nos dé una visión general de cómo se comporta la topografía en la zona. ¿Por qué esto es importante en un proyecto? En nuestra área de cobertura, en un planito pequeño, lógicamente. ¿Cuál es el punto más alto que tenemos? Es la cota 401. ¿Qué significa eso? Que en este sector, que es donde está el punto más alto, aquí en este sector nosotros es donde vamos a tener que ubicar nuestro tanque. ¿Por qué el tanque se ubica en los puntos más altos de la red? Para disminuir la de tanque y por supuesto el costo de la de construcción de dicha estructura. Por otro lado, en los puntos altos de la red, en las zonas más altas de la red, nosotros debemos colocar normalmente válvulas de purga. ¿Para qué? Para purgar el aire que puede haber en el interior de las tuberías. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que han abierto el grifo de su casa y suena y sale agua con aire mezclada como escupida, que uno hay veces se asusta porque es un ruido que uno dice, ¿y esto qué cosa es? Y es que sale aire por las tuberías. El inconveniente que trae cuando en sus casas continuamente sale aire por las tuberías, ya sea aire puro o aire mezclado con agua, es que este aire al pasar por el medidor marca como si le estuvieran entregando agua y le están cobrando entonces por agua, le están cobrando aire. ¿Está bien? Y ahora, por otro lado, para evitar eso, se colocan válvulas de purga para sacar de los puntos más altos, porque ahí es donde se acumulan los bolsones de aire, para sacar ese aire y evitar estas molestias y, bueno, cobros indebidos a los usuarios. Y en los puntos más bajos de la red, ahí vamos a tener que colocar normalmente válvulas de purga, pero son válvulas para, en vez de purgar aire, las válvulas de purga que expulsan aire se le llaman válvulas ventosas. Y en los puntos más bajos le vamos a llamar válvulas de purga de sedimento, que son las mismas válvulas que colocamos en la red, válvulas de compuerta, que nosotros vamos a abrir cada cierto tiempo para botar la acumulación de los sedimentos para que no se acumule en el interior de la tubería y le den olor y sabor al agua. ¿Está claro? Entonces, esa es la importancia, señores, de por qué nosotros debemos contar con la topografía como plano fundamental. Entre otras cosas, porque, bueno, en los nodos de la red, que son los puntos de intersecciones de las tuberías, ahí nosotros vamos a necesitar las cotas para poder hacer el cálculo hidráulico. Entonces, este plano es fundamental. Si no existe ese plano, no hagan. Les digo, es preferible, por muy necesitado que uno esté, no ganar dinero, inventarse información, porque después puede ir preso por una responsabilidad de una inversión que no funcionó nunca. ¿Está bien? Por otro lado, debemos tener información sobre los niveles freáticos en la zona de cobertura para prever el tipo de relleno que será colocado al instalar la tubería, así como el empleo de equipos para la extracción del agua en la zanja durante la etapa de ejecución de los trabajos. Como se puede ver en la imagen, aquí han excavado una zanja para colocar las tuberías. Evidentemente, la zanja, producto que el nivel freático está muy cercano a la superficie del terreno, rebasa la cota inferior de la zanja y comienza a llenar la zanja de agua. En una zanja como llena de agua no se le puede dar ni la alineación ni la colocación adecuada de las tuberías. Por ello,
hay que prever en el presupuesto general de la obra antes de la ejecución, tendríamos que presupuestar equipos para el sistema de achique o extraer el agua, equipos de bombeo, well point o motobombas, etcétera, para poder extraer el agua de la zanja y que los trabajadores puedan, en este caso, construir con una zanja seca en condiciones adecuadas. Ahora bien, supongamos que ya se colocó la tubería. Bueno, pues no es lo mismo el relleno que nosotros colocamos cuando el nivel freático puede alcanzar o rebasar la cota de la tubería al relleno que colocamos cuando no se coloca, cuando el nivel freático no llegue a alcanzar la tubería. Y eso lo vamos a aprender en clase. O sea, es tan importante que el nivel freático que nos puede llevar a tomas de decisiones que influyen económicamente en el presupuesto de la obra. ¿Está bien? Cuarto, necesitamos también datos actuales de la población regional y local que pueden ser adquiridos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, donde cuando visitemos el INE debemos solicitar, en primer lugar, la población actual que está asentada en el área de cobertura. Supongamos que estamos diseñando la red para la ciudad de Guarne, por ponerle un ejemplo. Bueno, tengo que ir al INE Santa Cruz y ahí preguntar cuánto es la población actual en Guarne, según las estadísticas que ellos tienen. Pero además aprovechamos y pedimos la tasa de crecimiento para la ciudad de Guarne y el modelo matemático que se emplea para el procesamiento de la información de la población, en este caso en Santa Cruz. ¿Está bien? Porque Guarne es de Santa Cruz. Bueno, como como quinta información, necesitamos hacer una evaluación del crecimiento de la población y del periodo de alcance del proyecto. O sea, definir a partir de la población entrando en la norma boliviana el periodo de diseño del proyecto. A ver, vamos a explicarle un poco este cuadro para que ustedes lo entiendan. Cuando nosotros hacemos un diseño, vamos a suponer, vamos a diseñar la red de Guarne en el año 2022 en que estamos en curso. Estamos en el mes de abril de 2022. Bueno, nosotros tenemos en Guarne en el mes de abril de 2022 una población actual. Y se va a constituir el 2022 nuestro año cero. Como ya yo les he venido diciendo en las clases anteriores, cuando uno hace un proyecto de un sistema de distribución de agua potable, uno no proyecta para la población actual, porque haces un proyecto para el año, para la población del 2022 y en el 2023 cuando empiecen a nacer niños, entonces pues lógicamente ya, o empiecen a emigrar personas, lógicamente que ya tu sistema no va a poder admitir esas personas porque usted lo calculó el volumen, la cantidad de agua que va a entregarle para la población que viene en el 2022. Y así se va empeorando en la medida en que pasan los años y va aumentando la población. Por eso es que la norma boliviana, previendo eso, dice, bueno, no diseñemos nunca para la población actual o el año en que estamos haciendo el proyecto, que es nuestro año cero, sino diseñemos para un periodo de diseño de un número de años mayores al actual. Y entonces eso se conoce como periodo de diseño y se denomina con la letra T minúscula. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Con la población actual ingresamos con la población actual en la norma boliviana en una tabla que vamos a aprender acá y en esa tabla entramos con la población actual y definimos el número de años o el periodo de diseño para el cual debemos nosotros diseñar nuestro sistema de distribución. Entonces vamos a suponer que yo ingreso con mi población actual y me da que el número de años del proyecto, el periodo de diseño, me recomiendan que sea para 20 años después del momento actual en que estoy diseñando. Y entonces yo a partir de la población actual, el índice de crecimiento y el modelo matemático, entonces yo qué es lo que hago,
proyecto cuál va a ser mi población futura al cabo del número de años que me define mi periodo de diseño, que en este ejemplito es 20 años. Y entonces yo hago mi diseño de mi red para el caudal correspondiente al consumo de la población futura que corresponde a los 20 años después de que realice yo mi proyecto. ¿Está claro? Entonces eso es importante, que yo tengo que hacer ese análisis para definir a cuántos años debo proyectar mi sistema de distribución. Eso lo vamos a aprender en la próxima clase, o sea, no se tranquilo que eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero es importante definirlo. Bueno, sexto, debo delimitar el área de cobertura de la zona, expresarla en hectáreas. Y para ello, bueno, debo solicitarle a la empresa que me está contratando la poligonal que le corresponde a mi área de cobertura. A ver, hay dos elementos que son importantes cuando yo voy a hacer un proyecto. ¿Está claro? Y que son dos límites que tengo que establecer. Un límite temporal y un límite espacial. ¿Cuál va a ser mi límite temporal? Mi límite temporal me lo va a dar la norma boliviana. Cuando yo ingrese con la población actual, la norma boliviana me va a decir el límite temporal de mi proyecto. En este ejemplo que está aquí, ¿qué quiere decir? Que yo voy a diseñar para 20 años. Estoy en el 2022 más 20, 2042. O sea que toda la población que se asiente de 2022 hasta 2042, mi sistema va a prestarle el servicio en condiciones adecuadas. O sea, yo voy a tener capacidad para, con mi sistema, entregar los volúmenes de agua que requiere con la presión necesaria. Y ese es mi primer límite temporal. Y el segundo límite que tengo que establecer es el espacial. Y para establecer mi límite espacial, yo le digo, me está contratando, vamos a suponer que es la empresa de la cooperativa de Guarne, COSEP, y entonces yo le tengo que decir a COSEP cuál es el límite espacial que ellos quieren que yo cubran con mi proyecto. Y entonces ellos me van a decir con una poligonal cuál es el área de cobertura que yo voy a cubrir con el proyecto. ¿Por qué es importante establecer estos dos límites, señores? Porque es el respaldo que yo tengo como proyectista. ¿Por qué? Porque supongamos que empezó a crecer, hicieron una urbanización acá, donde tengo mi puntero, está fuera del área de cobertura y ellos le llevan con una tubería agua a esta urbanización y cuando llegan no le llega la presión adecuada ni el volumen de agua requerido. Entonces, ¿qué puede ser que ellos digan? Oye, me diseñaste un sistema que tengo una nueva urbanización y no me abastece. Ah, ya, perfecto. ¿Dónde está tu nueva urbanización? Ah, está aquí. Ah, fíjate que está fuera de los límites que usted me dijo para el cual yo diseñara la red. Casualmente yo estoy haciendo el cálculo hidráulico a la red de Warner, porque ellos no tienen, hasta ahora no tenían cálculo hidráulico, o sea, ponen tuberías a sentimiento. ¿Está claro? Entonces yo les estoy haciendo el cálculo hidráulico y lo primero que yo le pedí, ¿qué cosa es? Bueno, quiero que me definan cuál es el área de cobertura que ustedes quieren que yo cubra con el servicio. Y el área que ellos me han dado de cobertura es el área que está autorizada por la autoridad del agua para que ellos presten el servicio. ¿Está bien? Entonces es importante que me delimiten esta área en esta área. Entonces, el otro problema que se puede presentar, a lo mejor en el 2043, ellos quieren servir nuevas poblaciones que se asienten después del 2043 con una red que fue diseñada para abastecer la población que se asienta hasta el 2042. Entonces, lógicamente que ahí está fuera del límite temporal, entonces que ellos me van a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Ah, o haces una ampliación a partir de recalcular la red nueva, considerando la red existente, o para ellos concibes un nuevo sistema. ¿Está claro? Entonces, eso es muy importante. Bueno, por otro lado,
debo determinar cualitativamente, o sea, la calidad del agua y cuantitativamente la cantidad de agua de las fuentes existentes en la zona. O sea, para cada una de las fuentes, si es que tuviera más de una, yo tengo que tomar una muestra y ver qué calidad tiene el agua. Si es potable o no es potable. Si cumple con los 28 parámetros o no cumple. Si no cumple, tengo que hacer una planta potabilizadora. Y si cumple, bueno, pues la puedo entregar directamente a la población previa cloración antes de ingresar al sistema de distribución. Y por otro lado, tengo que ver si la fuente es capaz de darme la cantidad de agua que me va a demandar la población. Si es compatible la cantidad de agua que me puede dar la fuente con la que me va a demandar la población. Si la fuente fuera capaz de dotar la cantidad de agua que me va a dar la población para los 20 años que la estoy diseñando, perfecto, bienvenido, la fuente OK. Pero si no fuera capaz de darme el volumen de agua que me va a demandar la población, entonces tengo que buscar otra fuente para poder completar la cantidad de agua que yo necesito. ¿Está claro? Fíjense cuántas cosas hay que analizar en un proyecto. Bueno, como octavo elemento, debo hacer un levantamiento completo del sistema de agua existente en el lugar que quieren que yo les haga el proyecto, indicándose la capacidad nominal del mismo. A ver, vamos a ponerle un ejemplo que está aquí en el cuadro en azul para que ustedes puedan entender. Si fuera una población que no está sentada, yo estoy obligado a ingresar a una tabla, a las tablas que me recomienda la norma, que vamos a aprender acá y definir ahí la dotación. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que si usted le dicen diseñe la red de agua potable de esta comunidad, donde ya existen gente viviendo en la comunidad y quiere poner el servicio de agua potable, usted tiene que hacer un estimado de la dotación actual. Y entonces, ¿cómo usted va a hacer en el estimado de la dotación actual? Bueno, es tan importante, por eso les decía al inicio que es importante obtener toda la información posible de la zona donde usted va a hacer el proyecto. Si yo lo fuera a hacer, vamos a suponer, voy a hacer el proyecto de la red de agua potable de un pueblito, de una comunidad o de Guarne. Entonces, en Guarne pensemos que no tiene sistema de distribución. Entonces, si yo voy a Guarne, lo primero que voy a hacer es hacer una encuesta con un estudio a través de encuestas con la familia para averiguar varias cosas que ellos me pueden dar. Ellos no tienen sistema de distribución, pero sí de algún lugar tienen que sacar agua porque nadie puede vivir sin agua. ¿Está claro? Entonces yo me puedo llegar, por ejemplo, a un domicilio y la primera pregunta que les puedo hacer es, ¿de dónde ustedes traen agua? ¿De dónde ustedes captan el agua con la que ustedes diariamente hacen sus comidas, satisfacen sus necesidades, etcétera? Y puede ser que ellos me digan, en un domicilio me digan, no, yo saco el agua de una quebrada que hay atrás. ¿Qué es la primera alerta que me está dando esa persona? Que ya tengo una fuente, una posible fuente que es una quebrada. Pero puede ser que vaya a otro lugar, en otro domicilio, y entonces me digan, por ejemplo, yo extraigo agua de un pozo que tengo en el patio. Ah, si tiene un pozo es porque hay agua subterránea. Me está alertando sobre otra fuente de agua, de abastecimiento de agua. Entonces, con esa simple pregunta, ya yo voy obteniendo información de cuáles pueden ser mis posibles fuentes de agua. Ahora, lo otro que yo quiero saber, ¿cuánto se dotan ellos de agua actualmente? Y entonces vamos a suponer que voy al lugar donde están el del pozo o el de la fuente de agua, perdón, de la quebradita. Y le digo, bueno, ¿cuántos baldes de agua ustedes sacan al día de su pozo?
o acarrean de su quebrada. Entonces, vamos a suponer que me contestan 10 baldes por día. Ah, ya. ¿Qué capacidad tienen sus baldes? Bueno, si es de 10 litros, entonces, si los baldes son de 10 litros, yo tengo que ellos sacan 10 baldes por día y lo multiplico por los 10 litros que tienen los baldes, se me van los baldes con los baldes y me quedan, ¿qué cosa? Que son 100 litros por día que ellos sacan diariamente de pozo o lo acarrean de la quebrada. Y entonces ahora lo que me queda averiguar es cuántas personas viven en su domicilio. Supongamos que me dicen 2 personas. Ah, ya. Entonces, los 100 litros por día que ellos sacan dividido entre las 2 personas, la dotación actual que ellos tienen es de 50 litros por habitante y por día. Y de esa manera, yo puedo estimar la dotación actual con que ellos viven. Lógicamente que es una dotación falsa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo acarrear agua de un pozo o acarrear agua de una quebrada a que me la entreguen en un grifo en el domicilio. Voy a consumir más porque no voy a tener que ir y cargar los baldes de agua. Pero ¿para qué me sirve esto? Vamos a ver cuando veamos la próxima clase que yo tengo que suponer la dotación actual de la población, la dotación media actual. Cuando yo voy a obtener esa dotación, yo voy a tener que la norma me da un rango. Por ejemplo, me da entre 70 y 90. Y cuando yo entro para la población actual entre 70 y 90, ellos están consumiendo 50, que es menor a los 70. Entonces, la norma me dice, en caso de, según los estudios socioeconómicos, usted puede rebajar el valor mínimo de la norma hasta en un 20%. Entonces, yo puedo ahí adoptar, rebajar en un 20% el valor mínimo de 70 o dejarlo en 70 y partir de mi dotación, en vez de asumir 70 o 90, asumo en menos valor porque ellos están consumiendo 50 litros por habitantes por día. O sea que este estimado me permite saber en qué rango, en qué valor adoptar del rango que me da la norma. ¿Está bien? Pero eso lo vamos a aprender en la próxima clase. Bueno, por otro lado, debo hacer un levantamiento de las condiciones sanitarias de la localidad. O sea, que debo evaluar cómo se evacúan en la actualidad las aguas residuales en los domicilios. O sea, aquí ustedes podrían preguntarme, bueno, pero ¿por qué tengo yo que evaluar que en mi proyecto de agua potable hacer una evaluación de cómo evacúan las aguas residuales? Bueno, la respuesta es muy clara. ¿Por dónde va a pasar la red de agua potable? Que ustedes no lo saben, ya se los estoy diciendo. A 1 metro del cordón de la acera y a una profundidad de 80 centímetros, ahí va la red de agua potable. La red de agua potable es una red que trabaja a presión. Imagínense y que es posible que se pueda presentar una rotura de la tubería por un exceso de presión, porque se zafe la unión entre las tuberías y entonces pueden contaminarse el agua que botan a las calles, por las cunetas de las calles, las aguas residuales, se puede contaminar con la potable y puede enfermar la población que consume el agua con agua residual. Entonces, ¿por qué debo averiguar esos? ¿Dónde es que ellos descargan sus aguas residuales? Porque si las descargan en las cunetas de las calles, como se ve aquí, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? En mi proyecto voy a poner en las recomendaciones finales, voy a poner una recomendación que diga que de acuerdo a la forma de disposición de las aguas residuales que se tiene en el lugar que se realiza a la cuneta de las calles, se sugiere o se recomienda se resuelva este problema de las aguas residuales antes de que se construyan
la red de agua potable, puesto de que ocurre riesgo que en caso de una rotura se contamine la misma y se puede ocasionar enfermedades de origen hídrico en la población. Entonces, yo como proyectista, ¿qué estoy haciendo ahí? Me estoy cuidando mis espaldas. O sea, yo estoy asegurando que si mañana hacen caso omiso a lo que yo digo en mi proyecto y construyen la red y se rompe la red y se mezclan las aguas y pudiera llegar a morirse la población y me vienen a buscar a mí como proyectista, yo voy ahí a esa recomendación y le digo, yo lo advertí, que ustedes no lo tomaran en cuenta y no le dieran solución, eso no es problema mío. ¿Está claro? Esa es la importancia de hacer ese levantamiento. Ahora, esas cosas, señores, en un gabinete, en una oficina con aire acondicionado y una computadora, usted no las va a resolver. Como único usted se da cuenta es recorriendo o visitando el área de cobertura. Por eso vuelvo a lo que dije al inicio de que era necesario hacer un reconocimiento del área donde usted va a realizar el proyecto. Bueno, la otra información que necesito es obtener datos de la economía regional y local. Para conocer por qué es importante tener datos de la economía regional y local. Bueno, es muy simple, señores. En primer lugar, para conocer la economía de la zona. En segundo lugar, para conocer el ingreso promedio de las familias que se asientan en el lugar del proyecto. En tercer lugar, para definir la magnitud de las obras que se van a ejecutar para la distribución del agua. Y en ningún caso el costo de servicio de agua a diseñarse podrá superar la capacidad de pago de la población a ser servida. De lo contrario, el sistema fracasará. A ver, señores, yo puedo diseñar para construir un sistema de distribución lo más sofisticado que hay en el mundo. O sea, en vez de que un operario cuando vaya a cerrar una válvula, un tramo para darle mantenimiento o para hacer cualquier actividad, en vez de que el operario vaya al lugar y cierre la válvula, yo la puedo cerrar con un clic en mi computadora por un sistema de interfase de la computadora con una interfase que me conecta con mi válvula eléctrica o solenoide. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto cuesta eso? Cuesta un montón de dinero. Yo puedo tener una red totalmente automatizada que yo la maneje desde una computadora, pero eso tiene un costo, porque no es lo mismo la válvula simple que la válvula solenoide, que es la que se utiliza para, con un sistema de interfase, poder desde una computadora cerrarla o abrirla. ¿Me entienden? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, ¿qué cosa es? Ver cuáles es las características de la economía de la zona. Y tengo que conocer, mediante un estudio que hago, en los ingresos per cápita por familia, promedio. Porque si a mí me da que el ingreso per cápita por familia, vamos a poner un ejemplo, es de 500 bolivianos, yo tengo que tomar en cuenta que en el ingreso de una familia, lo primero que se invierte en ese orden es para la alimentación, o sea, de ese dinero tengo que sacar una parte para comprar los alimentos para poder vivir, otra parte para vestirme. Fíjense ustedes en orden de prioridad. Otra parte para poder pagar los estudios de mis hijos, las escuelas. Y entonces después la otra parte para pagar los servicios básicos. En este caso, el pago del servicio de agua potable. Si de esos 500 yo le pongo que tienen que pagar 400 pesos por el sistema de distribución de agua que yo le he diseñado, solo le estoy dejando 100 para comer, para vestirse y para pagar las escuelas de los niños. No le va a alcanzar. Entonces la gente, ¿a qué le va a dar prioridad? A la comida, porque si no se muere.
a vestirse y a mandar a los niños a la escuela. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a fracasar. ¿Por qué? Porque le he puesto un sistema, le he diseñado un sistema que la población no es capaz de cubrir con sus ingresos per cápita. Entonces, eso me puede llevar a que si el dinero es abundante, entonces le pongo diseño un sistema automatizado, que lo opero desde una computadora en una oficina y con un clic y una interfaz. Pero si los recursos son escasos, tan escasos, que a lo mejor no me dan para ponerle una cometida domiciliaria en un domicilio y llevarle hasta el ingreso de domicilio, ya sea en la acera o en el jardín, llevarle la cometida de agua, porque no tienen dinero para pagarlo, entonces le voy a tener que diseñar piletas públicas en las esquinas de las cuadras para que ellos vayan y traigan el agua de las piletas públicas. O sea que es tan importante el problema de la economía que eso me puede definir el alcance que va a tener mi proyecto. ¿Está bien? Bueno, por otro lado, necesito tener datos generales de la localidad relacionados con el clima, la temperatura, la hidrología, la vegetación y las infraestructuras. Esto es muy importante para el diseño hidráulico en unos aspectos y es muy importante para saber las fechas, por ejemplo, en que voy a construir. No puedo recomendar que construyan en época lluviosa porque lógicamente no van a poder realizar los trabajos. Y además la vegetación y todo eso, bueno, para tomar en cuenta los costos de acuerdo a las características particulares de cada lugar. Por otro lado, debo obtener información sobre las normas técnicas que están en vigencia en el lugar donde se va a construir el sistema. Bueno, esto se refiere, bueno, en todo proyecto, ya vayan a hacer ustedes un proyecto estructural, un proyecto de carretera o un proyecto de agua, ustedes siempre deben tener a mano las normas. Yo particularmente, que me dedico al diseño de todo lo que es agua, porque no soy civil, yo tengo en mi escritorio todas las normas técnicas bolivianas. Las tengo ahí toditas las normas de agua potable, de alcantarillado, de instalaciones domiciliarias, las normas para presas, todas las normas las tengo. Entonces, cuando yo voy a hacer un proyecto de agua potable, voy y consulto las normas que están en vigencia de agua potable. En el caso de Bolivia, está la norma 689, que es esta que yo estoy siguiendo con el puntero, donde en esta norma está el reglamento técnico para el sistema de agua potable. Esta norma ya ha sido actualizada en el 2007, por eso estoy esperando que se agoten mis libros para el libro de SANI 1 para poderlo hacer una nueva edición. Y bueno, pues quiero agregarle nuevas cosas al libro, ¿no? Y actualizarla con respecto a la norma. Aunque no es mucha la variación en la norma de agua potable, no ha habido mucha como sí en la de SANI 2 que estoy trabajando en el texto. Ahora, entonces, en este reglamento, ¿qué cosa es una norma? Una norma no es una ley. Las leyes son de estricto cumplimiento. Por ejemplo, si usted se encontró por la calle una jovencita que tenía su celular y para quitarle el celular le metió un palo en la cabeza y le quitó el celular, cuando usted va ante un juez, el juez dice, bueno, hurto agravado o robo agravado, ¿por qué? Agravado porque le partió la cabeza, porque le trajo algún problema a la salud de la persona, y entonces la ley dice, vamos a suponer, entre 5 y 10 años. Entonces el juez está obligado a ponerle la penalidad que dice la ley dentro de lo que se enmarca en este caso, de la acusación que usted tiene. ¿Está claro? Ahora, la norma no es de obligatorio cumplimiento como la ley. Entonces, las normas, ¿qué cosa es una norma? No es más que donde se recoge parámetros de diseño, métodos, etcétera, y en definitiva
todo lo que es la experiencia de personas como nosotros que actualmente trabajamos en esto, de personas que ya han pasado en proyectos y diseño y su experiencia se recoge a través de las normas. Entonces, siempre es importante consultar las normas porque te dan parámetros, recomendaciones que tienes que garantizar en tu proyecto para el mejor funcionamiento. Entonces, en la norma 680, NB 689 es el reglamento que te fija todos esos parámetros. Ahora, la norma NB 512 es la norma que me fija los requisitos para considerar un agua potable. ¿Está claro? Entonces, estas dos normas deberían ustedes bajarlas, las últimas, bajarlas y tenerlas en su escritorio de su computadora para que a futuro, cuando vayan a hacer un proyecto, pues entonces la revisen. ¿Está claro? Ahora, otra información que se debe tener es que se debe obtener información acerca de las instalaciones que están soterradas en la zona. Bueno, normalmente todas las instalaciones que están soterradas tienen una posición específica. Por ejemplo, la de agua, la instalación de agua va a 1 metro del cordón de la acera y una profundidad de 80 centímetros. La instalación de gas va entre la acera y el cordón de la acera. La instalación eléctrica y la telefónica van por el eje de las aceras cuando están soterradas. En Santa Cruz todavía las redes son aéreas. Pero ¿por qué hicieron las redes aéreas? Porque la ciudad se expandió horizontalmente. Pero ya ustedes están viendo que cada vez más, bueno, ya la gente descubrió que con la misma cantidad de metros cuadrados pueden triplicar, cuatruplicar y quintuplicar las ganancias. O sea, construyendo verticalmente los edificios. Entonces, cuando ya empiezan a construirse edificios como están haciendo en Santa Cruz, entonces los tendidos aéreos ya se convierten en un peligro potencial que puede ocasionar la muerte de las personas. ¿Cuántas veces no hemos visto los mismos trabajadores que están en los edificios, hacen contacto con los cables de alta tensión y bueno, muchos de ellos han muerto, otros han quedado graves, etcétera? Entonces van a tener que a la larga colocarlo donde van. Por eso es que nosotros debemos ser respetuosos de la ubicación de nuestras instalaciones. Aquí nosotros en esta materia le vamos a enseñar la ubicación específica que tiene la red de agua potable y debemos ser respetuosos con ello. Esta ubicación no es solo, no es una regla en Bolivia, sino que es un sistema establecido a nivel mundial. ¿Está claro? De manera que si usted se va a trabajar a Brasil, en Brasil usted va a ver igual que la red de agua potable se coloca a 1 metro de cordón de la acera y a 80 centímetros y hay otros requisitos más que vamos a aprender acá. Entonces nosotros tenemos que saber por dónde pasan nuestras instalaciones, porque por ejemplo para llegar aquí a la acera yo voy a tener que pasar por donde está la red de gas y por donde está la red de teléfono y la red eléctrica. Entonces, yo necesito saber las instalaciones que están soterradas. ¿Para qué? Para prever esas conexiones cruzadas e indicar en el plano el peligro que están ahí y cómo se debe hacer el trabajo para llegar hasta el punto de acometida domiciliaria. ¿Está bien? Tener información acerca de las redes instaladas para evitar. Esto que ustedes ven acá es una cámara de inspección de la red de alcantarillado. ¿Está claro? Esta tubería que vemos aquí, fíjense que aquí se ve excavado, aquí se ve una parte blanca, es la tubería de la red de alcantarillado que viene de esta cámara. Esto que está en color naranja es una acometida domiciliar de desagüe sanitario que se conecta al alcantarillado por la parte superior. Y esto que está aquí en color plomo y negro así
esto que ustedes ven acá es una red de agua potable, una tubería de agua potable. Entonces, fíjense aquí que se cruza, ¿qué cosa? La de alcantarillado con la de agua potable. Lógicamente, la de alcantarillado va de 1 metro hasta 6 metros, por eso es que es más profunda, pero de cualquier manera, yo tengo que advertir que existe esta conexión cruzada y decir a qué profundidad se encuentran las dos instalaciones. ¿Está bien? Entonces eso es importante porque imagínense ustedes que vengan y el tipo confiado meta la máquina, pum, y o reviente la tubería de agua potable si va a construir la de alcantarillado, o reviente la de alcantarillado porque excavó demasiado y rompió la tubería. ¿Está bien? Porque no se advirtió. Otro de los elementos importantes que debemos tener en cuenta es identificar a los usuarios de la red de distribución. O sea, cuáles van a ser los consumidores de agua de nuestra red de distribución. Entonces, hay que verificar que hay domicilio, que hay comercio, que hay instituciones y que hay industria. ¿Está bien? Una de las cosas que yo rechacé en el caso del, estoy fiscalizando el proyecto que están haciendo de Warner, una de las cosas que yo les rechacé y la revoqué es que ellos calculan solo el caudal domiciliar a la hora de dimensionar la red de alcantarillado. ¿Y qué va a pasar cuando le aumenten el comercial, el institucional, el industrial? Que va a aumentar el caudal, aumenta la profundidad y puede ser que se incumpla con los requerimientos, los parámetros de diseño que establece la normativa en vigencia. Entonces, por eso es importante identificarlo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos dos formas. Una, vamos visitando nosotros, como le decía, toda la zona la recorremos y bueno, nos vamos dando cuenta los usuarios que tenemos. Pero lo que más común se hace es que se le imprime un plano planimétrico al topógrafo y como él tiene que pagar las cotas topográficas, ahí se le dice, por favor, actualíceme y donde usted vea en este manzano que hay un comercio, pone un cuadradito y le pone comercio. Entonces hay una escuela, pone un cuadradito y me pone que aquí hay una escuela. ¿Por qué? Porque todo eso tengo que considerar yo como caudal que tengo que entregar a la red diferente de domiciliar. ¿Está bien? Ahora, por otro lado, es importante obtener información sobre los aspectos sociales más relevantes del área del proyecto. Y entonces en esto es fundamental ver a qué actividades se dedican en el área del proyecto. Si es una zona comercial, porque voy a tener que prever caudales para los comercios. Si es una zona de industrias, o sea, donde la actividad de la industria. ¿Por qué? Porque voy a tener que prever también un consumo industrial. Si se dedican a la agricultura, aquí sí yo no tengo que prever en mi red de distribución agua para la agricultura, pero sí es importante porque les comento una experiencia que yo tuve. Una vez yo fui, bueno, quise ir a conocerla en donde cayó el Che Guevara, en Valle Grande, y tenía un estudiante que su papá era el gerente de la cooperativa de Valle Grande. Y por estas razones, el muchacho me encontró en Valle Grande y bueno, me siguió, parece, yo no me di cuenta hasta que supo en qué hotel yo estaba. Y ahí entonces fue y me visitó el papá. Me invitó a una reunión a la cooperativa porque tenían un problema, que si yo podía ir y yo le dije que sí, que no había problema. Estuve en la mañana con ellos y me planteaban ellos un problema que estaban presentando. Y es que en época de seca, en época de estiaje, eh, había déficit, era menor que la demanda que tenía la población. Y entonces yo le pregunté a ellos, ¿y por qué aumenta en ese periodo de seca la demanda de agua? Y entonces él me decía, lo que pasa es que la gente en sus patios, que no son pequeños, tienen sembradío de ciruelo,
tienen sembradío de manzana, y entonces eso ellos utilizan parte del agua que le entregamos nosotros para regar sus cultivos. Entonces yo le dije que eso era un error. ¿Por qué? Porque no se contempla dentro de la distribución de agua potable el agua para riego de cultivos. Solo se contempla el agua para riego de la jardinería, de tu jardincito, que no nada que ver con una plantación de ciruelo, con una plantación de manzana. Y entonces yo le decía que eso no podía ser y tenía que llamar a una asamblea y bueno, comunicarle para que en primer lugar advertirle que no pueden sacar agua para riego y como una primera medida. Entonces me dijo, y si no me hacen caso, entonces tiene que hacer lo único que la gente no le va a obedecer y es tocarle el bolsillo a las personas. O sea, usted tiene un consumo mínimo que son 10 cubos. Para ese consumo mínimo usted cobra una cantidad de agua. Y a partir de ese consumo mínimo, escalonadamente va aumentando el costo del metro cúbico de agua. Entonces, cuando ellos gasten y le venga una factura grande por la cantidad de agua que han gastado, al otro mes se van a medir en gastar porque lógicamente no van a querer pagar esa factura. ¿Está bien? Y lo mismo ocurre con la ganadería. O sea, que tenemos que tener bien presente cuáles son las actividades a las que se dedican en el área de la cobertura del sistema de distribución de agua potable. Bueno, eso es lo que teníamos previsto para el día de hoy. Entonces, como siempre, estoy presto para contestarle cualquier duda que ustedes tengan. A ver, ¿alguna duda que tengan? ¿No hay duda? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Vivi. Tengo una duda que se me cortó el internet y no lo pude escuchar. Que decía que en los puntos altos colocar las válvulas de purga o eran las ventosas. Son las válvulas, No se sé le si... llaman válvulas de purgas de aire. Y esas válvulas de purga de aire se le conocen, como vamos a ver aquí, que yo les voy a dar más adelante, como válvulas ventosas. ¿Está bien? Y en los puntos bajos se colocan válvulas para la purga de los sólidos. ¿Qué pasa? Que el agua potable tiene, como ustedes pueden ver ahí, de los 28 parámetros que ya yo les di, tiene una cantidad de sólidos totales de hasta 1000 miligramos por litro. Entonces, normalmente en los puntos bajos, ahí se asientan esos sólidos y usted tiene que purgarlo una vez semanal, perdón, mensual, tiene que purgarlo porque si usted deja que esos sólidos, que son partículas de tierra, arcilla, etcétera, se acumulen ahí, le pueden transmitir olor y sabor al agua. Entonces, esos son los dos tipos de válvulas que se colocan. En los altos, ventosa, que le llaman válvula de purga de aire también. Y en los bajos, válvulas de compuerta para poder purgar los sólidos. ¿Te quedó claro, Vivian? Sí, muchas gracias, doctor. No, pues nada. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, doctor. Una consulta Buenas tardes. sobre las fuentes subterráneas a la hora de hacer pozos someros. ¿Yo cómo puedo saber que donde voy a excavar va a haber agua? Ahí tenía una duda. Que cuando vaya a hacer quiero hacer un Existen, pozo. existen equipos. Hoy en día existen equipos. No sé, seguro que has escuchado de los detectores de metales, ¿no es? Son unos equipos que tú lo pasas y cuando él detecta ciertos metales, hace un sonido o ilumina. Entonces existen equipos también para poder detectar en el subsuelo donde existe agua subterránea almacenada o acuífero. Hay empresas que prestan ese servicio. Ya. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda?
Bueno, hoy hemos concluido la unidad 4. En la próxima clase, el lunes, vamos a ver la unidad 5. Recordarle que terminando la unidad 5, tomamos el segundo parcial. ¿Está bien? Entonces, para que vayan estudiando, para que no los coja de sorpresa y sin estudiar el parcial. Primer parcial sería ingeniero. ¿Eh? No te escuché, disculpa. Primer parcial. El primer parcial va a ser la semana que viene, no, la otra más arriba. Creo que va a ser el miércoles. Porque el lunes voy a tomar SANI 2. Y como hay alumnos que llevan las 2 SANI, entonces para no tomárselas las 2 el mismo día. ¿Está bien? Y va a ser presencial, como les he dicho, porque es obligatorio tomar exámenes parciales, a los exámenes presenciales. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda, porfa? Bueno, si no hay más dudas, entonces nos vemos el próximo lunes y vamos a comenzar a ver la unidad 5. ¿Está claro? Ingeniero, Sí, dígame, Diego. Escuché muy bien, dijo este miércoles que viene. Disculpe. No. El miércoles que viene, no, el otro de la otra semana. La semana que viene, yo siempre les doy una semana desde que termino la parte lectiva para tomarle el examen. Nunca se lo tomo el mismo día, ¿no? Le doy una semana para que estudie. Y les aviso como les estoy avisando con tiempo. ¿Está bien? Gracias. No, por nada. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes, donde vamos a comenzar la unidad 5. Y bueno, ahí ya vamos a ver cosas que son muy importantes ya para el diseño de la red de alcantarillado. Vamos a ver cómo se define el periodo de diseño, cómo se define la población actual, cómo se calcula la población futura y cómo se calcula el caudal de la red. ¿Está bien? Entonces no se pierdan esa clase que es fundamental. Como siempre les digo, un abrazo, que tengan una feliz tarde noche. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Hasta luego.